Bueno, estamos de regreso de nueva cuenta en esta Querétaro Cumbre de Negocios, en esta tarde en donde hemos venido compartiendo algunos temas desde muy temprano con usted en torno en alrededor de esto que sin embargo y para muchos es una cumbre pequeña, pero no, es una gran cumbre y ya iremos platicando de ello más adelante. Pero por lo pronto le queremos agradecer y es una gran oportunidad para nosotros conversar con Jorge Enrique Arriola, quien es Arrioja, Arrioja, ¿sí? quien es el editor en jefe de Bloomberg en América Latina y a quien agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás? No, un placer de ver a Rafael Rosalba. Muchísimas gracias por tenernos en el día de hoy. Al contrario, Hola, Rosalba, José ¿cómo Enrique. estás? Bien, Rafa. Muchas gracias, José Enrique, por permitirnos estos momentos, compartir un poco tu experiencia dentro de esta cumbre de negocios. Muchas gracias. Pues yo quisiera empezar, si me permites, con un tema que yo creo que hoy en esta cumbre de negocios tiene que ver pues no solamente con las grandes inversiones de los empresarios, sino también con la necesidad de la información y de la información en medios digitales. Y si nos permite, nos vamos a apropiar un poco del tema de lo digital, porque, y lo platicamos un poco fuera del aire, hoy nos queda claro que hay una gran diversidad de medios, que el Internet abre un mundo infinito de posibilidades de información, pero que también parecería que cada vez hay también la necesidad de profesionalizar esa propia información. Ustedes como una agencia, yo diría la agencia más importante a nivel global de información financiera, ¿cómo van percibiendo estos cambios dentro del concepto digital? Sí, no, de veras gracias, Rafael. Fíjate, una de las cosas que coincidimos plenamente con tu punto de vista en Bloomberg es el hecho de la creciente necesidad de profesionalizar a los periodistas, a quienes están detrás de las historias del día a día. Y la razón es muy sencilla, ¿no? Los lectores, los escuchas, la gente que está siguiéndote en un podcast o la gente que te sigue en Twitter, tiene cada vez un mayor nivel de educación y demanda mejor información. En una época donde pues, coincidimos de que hay un overflow, ¿verdad? Un superflujo, ¿no? Un flujo abrumador de datos y de información. Tú al final lo que tú quieres que te diga es ¿y cómo se come eso? ¿Entiendes? Ok, ¿qué pasó? Está anunciando este gran anuncio de inversiones, están, ¿sabes? Compañías llegando a Querétaro o a la zona del Bajío, por decirte algo, en el sector aeroespacial, en el sector de software, en el sector automotriz, etcétera. ¿Y qué significa eso? Para mí como lector, como individuo, ¿no? Y luego de inmediato esa persona se hace la siguiente pregunta, es ¿cómo reacciono frente a esa realidad? Entonces eso te hace cada vez más imperativo de que los que estamos detrás de esa historia, los que estamos detrás de la noticia, podamos contarla de la mejor manera posible, ¿no? Llevándole al lector que tiene muy poco tiempo, que tiene un desorden de atención, ¿no? El síndrome de desorden de atención por la demanda de la sociedad actual, que ese lector en un momento rápido pueda tener una visión completa de, ok, esto es lo que significa esta historia para ti, ¿no? Y por eso la necesidad pues creciente de que esos contadores de historias que somos todos, como es Rosalba, como eres tú, Rafa, estemos cada vez más preparados, porque simplemente nuestros lectores lo están demandando. Evidentemente, este auge en los medios digitales nos hace que la noticia cada vez tenga que ser más rápida, pero también, como decías ahorita, ¿no? Que se la demos mucho más digerida, mucho más desmenuzada para que la rapidez con que le llega, pero la rapidez con la que la pueda digerir y pueda estar entonces demandando más información, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y te doy rápidamente un ejemplo. Te doy rápidamente un ejemplo de aquí en México que me pasó estando antes como jefe de información para Bloomberg News acá en la Ciudad de México. Y esto es una información pública. El Grupo Televisa en el 2010 hizo una emisión por 10,000 millones de pesos. ¿Ok? 10,000 millones de pesos en el 2010, octubre 16, si mal no recuerdo, del 2010. Y fue solamente, yo vi la información, llegó por cable esa noche a nuestra redacción. Me cansé yo de llamar a la bolsa, llamar a Televisa y de pedirles información adicional sobre esta emisión. Por temas legales no se podía dar información adicional, etcétera. Solamente 2 días después fue que yo me enteré de lo que realmente significaba esto y pienso un poco las implicancias ¿no? Como se dice acá en México, de ese anuncio. Era la primera vez que Televisa vendía bonos
en el mercado mexicano y había sido la mayor emisión de bonos en la historia de Televisa, ¿okay? Que había hecho pues en cualquier parte del mundo. Cuando tenemos esos dos elementos, ¿no?, en la historia, el lector y el que escucha puede inmediatamente preguntarse, caramba, ¿por qué Televisa, ¿no?, de la noche a la mañana comenzó entonces a emitir bonos? Se está financiando en el mercado mexicano en lugar de ir al mercado estadounidense o en lugar de emitir bonos en Londres. ¿Por qué lo está haciendo?, ¿no? Y la significancia que eso tiene de que haya sido la mayor emisión que había hecho la compañía, ¿no? Y entonces eso te lleva un poco a darte, ¿sabes?, ese valor agregado adicional que tiene que tener hoy en día la información, vaya en un medio digital, vaya en radio, vaya en televisión, y esa es la gran labor que tenemos en el día a día, ¿no? El gran compromiso y el honor que tenemos con nuestros lectores, ¿no? ¿Cómo percibes en este momento, además de la crisis obviamente que existe económica dentro de los medios de comunicación? Hoy vemos medios de muchos años en Europa que están cerrando, en Estados Unidos, sobre todo los medios impresos. ¿Cómo perciben desde Bloomberg este reto de ser no solamente una agencia exitosa, sino además ser una agencia exitosamente y financieramente viable? Sí, cambiar. La clave es poder adaptarte. La clave es el viejo adagio de Charles Darwin, ¿no?, de que sobrevive el que mejor se adapta, ¿no? Y es un poco entender ese reto, ¿no? Es un poco saber qué está pidiendo el público, en qué formato de información lo está pidiendo, dónde lo está leyendo y cómo quiere leerlo, para poder tener una fórmula exitosa de esto. Yo lo que veo en términos generales es una gran convivencia de medios informativos, porque simplemente la gente toma la información como puede, ¿okay? Imaginemos nosotros acá ahorita que estamos acá en esta hermosa mañana en Querétaro, estamos en estos previos. Y si queremos estar conectados con lo que está pasando, bueno, de repente seguimos a alguien en Twitter, ¿ok? O seguimos la información de X agencia de noticias vía Facebook, lo que sea, ¿no? Entonces un poquito poder entender esa dinámica y adaptarse a ella. Y te cuento rápidamente algo que estamos haciendo en Bloomberg. Yo formo parte de ese equipo de trabajo en el cual le estamos ofreciendo a los lectores información en bullet points. ¿Okay? Ya no es el párrafo tradicional, el lead tradicional que le enseña a uno en las escuelas, sino es información en bullet points, ¿ok? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, respondidos en bullet points? La gente no tiene tiempo de leer un gran párrafo y una gran noticia. En esta visualización de medios, en esta adaptación de los medios, ¿tú visualizas la desaparición de algunos impresos, por ejemplo? No. Yo creo que es posible que, digamos, algunos impresos en particular sí desaparezcan por la dinámica un poco, claro, que Rafa estaba hablando, ¿no? Pero la gente siempre va a querer leer el papel, ¿no? Yo soy un individuo que, por ejemplo, ¿sabes?, necesito el New York Times, necesito tomarlo en la mano, a pesar de que lo puedo leer en internet, ¿no? Y a pesar de que te llegan las ediciones, ¿no? Y yo les pido nada más que hagamos el recuento del advenimiento de lo que fue la televisión en su momento, y todo el mundo pensó que la radio estaba muerta, que la radio no iba a existir. Y hoy en día, depende de los países que tú vayas, la radio sigue siendo el medio de comunicación por excelencia. Tú vas a Colombia y la gente vive su día en Caracol, ¿no? Radio Caracol, que es la agencia más importante de allí. Y si tú estás aquí en México, tú estás siempre pendiente de los grandes programas, de los grandes comentaristas mexicanos, ¿ok? En sus programas de radio, que también tienen una columna en algún periódico, que también tienen un programa de televisión, pero que están en la radio. Entonces, esa coexistencia de medios va a continuar. El hecho de que, por supuesto, todos esos medios van a tener una tremenda presión de costos, ¿no? Y el tema va a saber siempre en cómo conquistar lectores con la historia, el contenido que se produzca. Tú que has tenido pues la función de estar, nos compartías como jefe de información de Bloomberg en la oficina en México, y que estás ahora tocando el tema de América Latina, de Latinoamérica, ¿cómo ves el tema de la censura y de la autocensura? Que finalmente parecería que muchos medios en este país específicamente pues o se autocensuran o no dan la información
y ahora resulta que muchos mexicanos tienen que buscar las agencias internacionales, ver lo que dice Univision o lo que dice Bloomberg o lo que dicen otras agencias para ver otra imagen de lo que ocurre en el país. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Sí, la censura siempre, por supuesto, ha sido el gran fantasma, ¿no? La gran daga que uno tiene detrás a la hora de contar historias. Y lo más importante, yo te le diría, Rosalba, Rafa, es saber que uno tiene un compromiso, un deber sagrado con el lector de contarle las cosas tal y cual y son, ¿no? Y yo creo que en la medida que uno pueda cumplir ese compromiso sobre todas las cosas, ¿okay? Va a estar uno siempre reivindicado y vas a tener el respeto de las fuentes, ¿okay? De lo que con los cuales te comunicas día a día y por supuesto de tus lectores, ¿no? El no limitarte a la hora de contar las cosas y de poner todos sus ángulos posibles es algo increíble que incluso, ¿verdad?, en una sociedad tan abierta y tan dinámica como la que tenemos hoy en día a nivel mundial y todavía estemos hablando de censura y estemos diciendo este tipo de cosas. Y yo comparto plenamente contigo, Rafa, el hecho de que hay siempre, constantemente, presiones externas, exógenas, y quizás la más importante, lo que tú hablabas, el tema de la autocensura. Y yo creo que la fórmula o el norte para uno que está en esta fabulosa industria de contar historias es honrar ese compromiso tácito, ¿verdad? Porque es algo que tú nunca firmas. Tú no vas a una escuela y haces un juramento ni nada, no. Es algo que tú sabes, que tú estás en la escuela, que tú estás contándole historias a otros para que tomen decisiones, para que estén informados y subsecuentemente esa información tiene que ser siempre la mejor, o al menos con los mejores esfuerzos que uno puede hacer en su determinado momento, ¿no? Que además yo creo que hoy las redes sociales ayudan un poco a que se elimine esta autocensura de los medios, ¿no? Porque en las mismas redes la gente se convierte en contadores de historias a su manera, sin hacerlo de manera profesional, pero ellos son los que están exigiendo a los medios, no solamente digitales, sino a los medios en general, pues mayor veracidad y mayor pues compromiso con la gente, no tanto con una política empresarial, sino con la sociedad. Así es. Y en la medida que tú estés contando en esa historia todos los ángulos posibles, se gana el respeto, claro. se mantiene el interés de los lectores, ¿no? Porque van a decir, ADN te está contando las cosas como son, ¿no? Y no de una manera, no te la están haciendo, no te la están embelleciendo, eso tiene enormes riesgos económicos. Lo sabemos, para los medios de comunicación, enormes riesgos económicos, sobre todo cuando estamos hablando de la dependencia que hay con muchos de los anunciantes, ¿no? Que te puedan decir no y por qué esto, lo otro, ¿no? Y ahí es siempre una prueba a los medios para saber en qué medida enaltecen y mantienen ese código de conducta, pues, ¿no? Y yo los felicito a ambos, de veras, ¿no? Por justamente dar y mantener esos principios en el día a día. Ustedes que son una agencia pues nueva que está pues surgiendo acá, apenas 5 meses y medio, 6 meses pues, ¿no? En operaciones, y que tengan estos principios tan presentes, ¿no? Para sus respectivos lectores, ¿no? Nos queda claro que hoy a la gente no se le puede engañar, ¿no? La gente no solamente no la puedes engañar, sino además en redes sociales, sobre todo en medios de internet, te demanda que digas la verdad o te lo dice a través del Facebook o del Twitter. O sea, me parece que hoy tampoco hay un lugar en donde esconderse cuando tú mientes abiertamente, y yo creo que hoy quien no entienda que el periodismo tiene que ser lo que tú decías inicialmente, me parece que es muy correcto, quien cuente las historias reales, que no somos ni los compadres del poder ni los miembros del poder, somos quienes contamos las historias del poder, y que finalmente la sociedad verá reflejado en ellas, en estas historias, lo que es bueno, lo que es malo. Y yo también coincido contigo, me parece que el gran reto es ¿no? Que los propios medios seamos, desde los medios que hablamos de una ciudad pequeña hasta los medios que hablan de la realidad mundial, pues quienes que tengamos esta intención de decir las cosas como son, o como cuando menos las evidencias periodísticas nos permitan mostrar que así son. Así es, sin lugar a dudas, y es una lucha constante, es algo del día a día, ¿no? Es algo del día a día, pero es al mismo tiempo la gasolina de nosotros, ¿verdad que sí? De saber que tenemos que mantener los mejores estándares posibles, ¿no? A la hora de informar.
Yo te pediría finalmente de mi parte, José Enrique, que sobre todo para muchos nuevos periodistas, hoy me parece que además también el periodismo está en un momento de crisis en donde hay lo que antes no se da en este país, periodistas muertos, periodistas desaparecidos, y hay quienes piensan que hoy hacer periodismo pues es un oficio que no vale la pena, o que porque no es tan bien pagado pues no vale la pena hacerlo. ¿Tú qué le dirías hoy, bajo esta perspectiva y esta experiencia que tienes desde medios nacionales e internacionales, a los periodistas o a quienes quieren contar historias y a veces no se atreven porque creen que no vale la pena hacerlo? Que nunca la oportunidad ha sido mayor, nunca ha sido mejor momento para ser periodista y nunca ha sido mejor momento para estudiar la carrera de periodismo, a todos ellos que nos escuchan ahorita, ¿verdad? Porque hay, en la medida que la sociedad está evolucionando, ¿no?, desde el punto de vista económico, esa transformación económica está demandando, como ya hemos hablado inicialmente, unos lectores con un mayor nivel de estándares, con un mayor de exigencia, etcétera. Y simultáneamente se están abriendo nichos de oportunidades que antes no existían. ADN es un buen ejemplo de ello, ¿no? Ustedes son una cadena de información en tiempo real, ¿okay?, que quiere cubrir una serie de aspectos desde el ámbito local y con un trasluz global. Si tú te pones a ver, por ejemplo, ahorita una de las tendencias que está en un posgrado en Columbia University, es un posgrado en periodismo de data, ¿okay?, cómo cruzar información estadística actual, ¿okay?, en sus diferentes parámetros, encontrar elementos comunes en esa data y sacar una conclusión que te lleva a una historia. Eso se está estudiando hoy en día en las universidades a nivel de posgrado. El periodismo de comunicación cada vez más visual, ¿no?, en el cual pues los diseñadores, los videógrafos, etcétera, se convierten también en unos grandes comunicadores per se, ¿no? Está también tomando muchísima fuerza. Entonces yo lo que te diría que hay muchas ventanas adicionales a lo que era el periodismo convencional o tradicional que uno pues escribía para un periódico, y ahora pues se escribe para una agencia de noticias en tiempo real, para una empresa pues de radio, o en formatos como lo estamos haciendo en Bloomberg. Es un formato en que nada más es información súper rápida, en bullet points, que demanda muchísima adrenalina, ¿okay?, y que demanda muchísimo, ¿sabes?, ¿no?, esfuerzo. Entonces, como te digo, las oportunidades son enormes, ¿no?, en la medida que la sociedad se está transformando. Pues te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado un poco de tu tiempo. Nos dejas con la tranquilidad de estar seguros de que vamos por el camino que nosotros creemos que tiene que ser. Hoy, cuando tomamos la decisión, muchos de nosotros, de dejar nuestros medios tradicionales, dejar la radio, dejar la prensa escrita, dejar incluso los medios yo les digo de cortes de medio tiempo para entrar al tiempo de la información en tiempo real, pues nos queda claro que hoy tenemos una gran responsabilidad, que hay un gran mercado, pero que también pues a quienes nos apasiona el periodismo y a quienes nos gusta esa tarea de contar historias, yo creo que nos genera una gran expectativa, y de verdad que te apreciamos mucho que nos compartas estas experiencias, y que pues ojalá cuando nos veamos en próximas cumbres, pues podamos seguir evidenciando que lo que hoy platicamos pues va creciendo, no solamente como nosotros como agencia, sino ver más medios digitales, mayor compromiso de los periodistas, y cumplirle a una sociedad que cada vez, pues lo decíamos, ¿no?, nos demanda y nos exige que la información sea lo más clara posible. Gracias a ustedes por la valentía de embarcarse en este sueño, porque sé que es un sueño, ¿no?, para ustedes, para todo el equipo que trabaja, ¿verdad?, detrás de cámaras, y solo puedo decirles que no hay nada mejor que eso en la vida, ¿verdad?, poder tratar de conquistar sueños, tratar de conquistar terrenos que han sido pues inexplorados, y de verdad los felicito pues por el denuedo y la valentía de poder hacerlo, y de seguro nos estaremos viendo en próximas cumbres, ¿no?, viendo cómo evoluciona esta, que es una fascinante industria, que es la de contar historias. Así es. Muchas gracias por el tiempo, y sí, como dice Rafael,
pues nos dejas no solo la tranquilidad, ¿no? Sino el saber que gente que se dedica también a los medios, que es un profesional en esto, coincide con nosotros en algunas ideas y bueno, pues obviamente esperamos en futuras ocasiones, como decía Rafa, ver muchos más medios digitales porque nosotros le apostamos a eso y creemos en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, José José. Enrique. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos, seguimos en la Cumbre de Negocios México 2014, hablando acerca no solamente de los temas de digitales, sino también de otros temas que tienen que ver con el futuro inmediato de este país. Regresamos.